Hola, mi nombre es Evelyn López. Hola Evelyn, mi nombre es Agner Hernández. Nos sentimos felices por la presencia de cada uno de ustedes. Deseamos que lo que vamos a aprender hoy nos acerque más a Dios. Agradecemos también a los que nos siguen por televisión. Gracias a todos. Pidamos la dirección de Dios a través de una oración. Querido y amante Padre, gracias por dirigirnos a este lugar para escuchar tu palabra. Al estudiar sobre Juan en esta noche, que su amor por Jesús nos inspire también amarle a Él. Quédate con nosotros y bendice al pastor Cortés por Jesús. Amén. Escuchemos ahora al pastor Félix Cortés con el tema Juan, lo que el amor ha hecho, de la serie Maestros de Santidad. Juan, lo que el amor ha hecho, quiero invitarlos a reflexionar. En una vida tan llena de significado, llena de lecciones valiosas para todos nosotros, para todos los hijos de Dios. Y para comenzar, quiero leerles un párrafo que encontré en un comentario del Nuevo Testamento, escrito por dos eruditos muy importantes. Dice así: el Evangelio de Juan ha ejercido una gran influencia en la iglesia cristiana a través de las edades, y es natural que aquel de los discípulos al cual se atribuye sea para ellos objeto del más vivo interés. Juan, el discípulo amado, ha ejercido una enorme influencia sobre la iglesia cristiana. Desde el principio, la iglesia del Señor ha tenido un interés muy especial en la vida de este hombre. Y nosotros seguramente también lo hemos disfrutado a través de nuestra experiencia cristiana. Y espero que en esta noche tengamos una visión un poco mejor de la vida de este gran hombre de Dios. Y en el libro Hechos de los Apóstoles, página 445, encontré este párrafo que quiero leerles también. Dice: el amor confiado y la abnegada devoción manifestados en la vida y el carácter de Juan contienen lecciones de incalculable valor para la iglesia cristiana. Y algunas de esas lecciones de incalculable valor es las que quiero que estudiemos en esta noche. Juntos aquí, para conocer, como dije y repito una vez más, un poco mejor esta vida de este gran hombre de Dios. Así que cuando comenzamos a estudiar la vida de Juan, cuando leemos sus escritos, especialmente el Evangelio que lleva su nombre, una de las primeras cosas que nos impactan, nos impresionan, nos llama la atención es la siguiente. Cuando en el desarrollo de su relato, cuando tiene que nombrarse a sí mismo, tiene que referirse a sí mismo en su escrito, no hace como, por ejemplo, Mateo, que usa la tercera persona. Él hace algo que ha llamado mucho la atención. Él se llama a sí mismo el discípulo al cual Jesús amaba. Quiero invitarles a leer algunos textos donde lo dice con toda claridad. Por ejemplo, allá en Juan capítulo 13, por ejemplo ahí, capítulo 13, el versículo 23, miren lo que dice. Dice: y uno de sus discípulos al cual amaba Jesús estaba recostado al lado de Jesús. ¿Quién era este? Juan, por supuesto, el discípulo a quien Jesús amaba. Otro texto es el que se encuentra en el capítulo 19, el versículo 26, que dice también de esta manera. 19, 26 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y este hombre, por supuesto, era Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Otro texto que igual nos llama la atención es el que está ahí cerquita. Capítulo 20 más bien, versículo 2, dice estas palabras. 22. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, y luego dice: y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y ese, por supuesto, era Juan. Con más énfasis, con más detalle, con más claridad, dice: aquel discípulo al cual amaba Jesús. Y luego un texto más, el capítulo 21,
el versículo 7, miren lo que dice. Seguimos ahondando en esto y dándonos cuenta cómo era él. Dice el versículo 7, 21:7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Y por supuesto, ustedes saben que era Juan, ¿cierto? Y por último, en el capítulo 21, versículo 20, ahí mismo en ese capítulo, este último texto, que como dije, llama la atención mucho a los cristianos. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y este discípulo a quien amaba Jesús, por supuesto, era Juan. Ahora, estimados hermanos y amigos, una pregunta que surge en la mente es esta. ¿Por qué Juan decía, yo soy el discípulo a quien Jesús ama? ¿Por qué se identificaba así? Hay quienes piensan que hasta suena un poco jactancioso esto. ¿Por qué él se sentía amado por Jesús? ¿Por qué lo decía con mucho énfasis y muchas veces yo soy aquel discípulo al quien Jesús amaba? Y luego otra pregunta que podríamos hacernos en esta noche. ¿Nos sentimos nosotros amados por Jesús? Podemos decir nosotros, como decía él, yo soy pues Elisa, yo soy Simón, yo soy cualquier otro nombre, Luis, Carlos, Elvira, Jennifer, Belino. Yo soy el discípulo al que Jesús amaba. ¿Se siente usted amado por Jesús? ¿Siente el amor de Cristo en su corazón? Solemne. Porque nadie se salvará si no comprende el amor de Cristo y responde a él. Juan decía, yo soy aquel discípulo a quien Jesús amaba. Hay quienes piensan que Juan era santo, bueno, manso, humilde, y por eso Jesús lo amaba. Pero yo les pregunto en esta hora, mis hermanos, ¿ama Jesús solo a los buenos? ¿Ama Jesús solo a los que son humildes? ¿Ama Jesús solamente a aquellos que son mansos de carácter, buenos en su personalidad? Yo estoy seguro que ustedes saben que no, porque nuestro Señor ama a todos por igual. Nos ama a todos nosotros, no importa cómo seamos. Y además, ¿quién sabe si Juan era bueno por naturaleza? Y otra pregunta que les quiero hacer en esta noche, para reflexionar todos. Les hago esta pregunta. ¿Ustedes creen que amaba más Jesús a Juan que a Pedro? Y por eso Juan decía, yo soy el discípulo a quien Jesús ama. ¿Ustedes creen que amaba más a Pedro? No. El Señor no hace acepción de personas. Ama a todos por igual. Nosotros somos los que hacemos acepción de personas. Nosotros somos los que amamos más a unos que a otros. Nosotros somos los que amamos más a aquellos que nos aman, a aquellos que son amables, a aquellos que tienen buen carácter, a aquellos que tienen buena personalidad, son atractivos. Tendemos a amarlos más. Pero Jesús amaba a todos por igual. Entonces, ¿por qué Juan se sentía amado por Jesús? ¿Se siente usted amado por Jesús? Y otra pregunta, ¿era Juan por naturaleza bueno, por naturaleza manso, por naturaleza amable, por naturaleza normalmente digno de ser amado? Yo le digo que no. Saben que tenemos instrucciones en las palabras de Dios, de que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba reuniendo a sus discípulos, completando el número de los 12, llamó a 12 para que estuvieran con él, dice, para enviarlos a predicar. Y entre todos los que llamó, estaban 2 hermanos. Vamos a leer lo que dice ahí en Marcos. En Marcos capítulo 3, versículo 17, dice estas palabras llenas de significado. Marcos capítulo 3, versículo 17. Miren lo que dice. Dice el versículo 16, por ejemplo, Marcos 3, 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, que quiere decir ¿qué cosa? Hijos del trueno. Y yo cuando leo esto me pregunto, ¿cómo los vería Jesús cuando venía este par de hermanitos? ¿Cómo los vería Jesús?
Cuando los vio venir, los vería fuertes, ¿no es cierto? Vigorosos, llenos de fuerza, con un cuello tremendo, con piernas de futbolista, con pues esas características de los pescadores que comen muy bien y trabajan mucho y duermen muy bien, llenos de vigor, llenos de fuerza, tremendo. Y él les puso un nombre muy significativo: hijos del trueno, violentos, fuertes, duros, difíciles. Y no era naturalmente, por naturaleza, pues decimos, una persona buena, humilde. Era un hombre difícil de carácter. Y de hecho, la revelación divina nos ha dejado una lista de los defectos que tenía, porque dice que tenía defectos graves. ¿Y saben cuáles son los defectos que tenía? Yo los anoté aquí. Miren lo que dice. Dice que era orgulloso. Un defecto muy grave, ¿no es cierto? Un defecto muy malo. Otro defecto era pretencioso, que a la gente una persona pretenciosa no le cae bien, ¿no es cierto? A nosotros no nos cae bien una persona pretenciosa, probablemente porque somos iguales, ¿no es cierto? Pretencioso era él. Dice que tenía otro defecto: ambicioso de honor. Le gustaba, deseaba, buscaba la manera y promovía para que lo honraran, lo distinguieran, le dieran nombre y le dieran fama. Y luego tenía otro defecto: impetuoso. Tenía mal genio, era vengativo y se vengaba cuando podía. Y estaba dominado por un espíritu de crítica. Así era Juan. Muy parecido a mí. Muy parecido a ustedes. Muy parecido a nosotros, que tenemos también grandes defectos, ¿no es cierto? Así que no era porque era bueno que Jesús lo amaba. No era porque era un hombre manso y humilde, sino porque Jesús ama a todos. Y por eso amaba a Juan. Y eso nos da la seguridad de que a nosotros también nos ama. No importa cómo seamos, no importa cuáles defectos tengamos nosotros. Y ahora conviene meditar en esa pregunta: ¿por qué Juan se sentía amado por Jesús? ¿Por qué? Hay quienes dije que piensan que era algo así como, pues, jactancioso, distinguirse, hacerlo notar y decirlo con mucha frecuencia: yo soy aquel discípulo a quien Jesús amaba. Pero hay quienes piensan también que no era jactancia, era algo así como una sublimación, era como una inspiración que le causaba el hecho de sentirse amado por Jesús. Era porque él había encontrado en Jesús una personalidad afín, se había identificado con él, percibía el amor de Cristo y tenía gran gozo en ello. Y por eso, en un arranque de inspiración, por una personalidad especial que así se expresaba, por un estilo elevado en su manera de escribir, él decía: yo soy aquel discípulo al que Jesús amaba. No porque tuviera jactancia, no porque se enorgulleciera de ello, sino porque tenía una clara conciencia del amor de Cristo. Ruego a Dios que ustedes también tengan esa visión, esa sensación, ese espíritu de creer, aceptar el amor maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Tenía muchos defectos Juan cuando vino al discipulado, muchos defectos. Y ustedes saben, porque leen la Biblia, son cristianos, que varias veces en su ministerio se manifestaron estos defectos de manera notable y distinguida. Por ejemplo, una vez, vamos a buscar un texto allá en Lucas capítulo 9, y luego el versículo 49 en adelante. Pero mientras yo les relato esto, ustedes busquen el versículo 55. Miren lo que dice Lucas. Dice que nuestro Señor con sus discípulos, el último viaje, parece que iban a Jerusalén, y llegaron a un lugar cerca de una ciudad de Samaria. Y como ya era tarde y no podían seguir adelante, pues entonces nuestro Señor con sus discípulos decidieron quedarse en esa ciudad, pedir posada, como era muy común en aquel tiempo, que no había hoteles, no había lugares donde hospedarse y era peligroso quedarse fuera. Entonces mandó el Señor a una comitiva, a un grupo, a pedir posada a los samaritanos.
Pero dice la Biblia, y lo dice aquí, que no se llevaban los samaritanos bien con los judíos. Ustedes saben que no tenían una buena relación. Y como vieron que nuestro Señor con sus discípulos se dirigía a Jerusalén, tuvieron celos, mala voluntad y le negaron la hospitalidad que no se negaba antes y que no se le negaba a una persona distinguida como esta. Una persona de tanta influencia y reconocido. ¿Cómo le iban a negar eso? Lo que no le hubieran negado a nadie, por humilde que fuera, se lo negaron al Señor. Y Juan parece que estaba en la comitiva. Y dice que cuando llegaron donde estaba el Señor a dar la noticia, venían llenos de indignación. Venían enojados. Venían con una mente, pero bien encendida. ¿Cómo es posible que nuestro maestro, que quería honrarlos, que quería darles el privilegio de hospedarse con ellos, compartir el pan con ellos, cómo es posible que le hayan negado eso? Y entonces vinieron y le dijeron, eso está escrito aquí, ustedes lo saben, le dijeron, Señor, estos samaritanos no quisieron darte posada. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Recordando aquel incidente que se menciona en la Biblia. Y ocurrió entonces que cuando Jesús oyó eso, miren lo que dice el versículo 55. Miren lo que dice, entonces volviéndose él, como que se hubiera estado distraído viendo el panorama, como si hubiera distraído en otras cosas. No oyó bien lo que le dijeron en todo, pero cuando le dijeron que iban a pedir que descendiera fuego del cielo, dice que se volvió rápidamente a verlos y le dijo, oigan, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Tremendo, mis hermanos. Ellos, piensen ustedes, en esa ciudad donde había, bueno, digamos que hubieran habido 1000 personas allí. Hombres, mujeres, niños, señoritas, ancianos, venerables, todos hijos de Dios, todos ovejas a quienes el Señor había venido a buscar, gente por la cual Él había venido a morir, que iban a oír el mensaje de gracia. Y ellos, creo yo, que si el Señor hubiera dicho sí, y hubiera descendido fuego del cielo y los hubiera consumido, se hubieran alegrado. Así eran estos, hijos del trueno, tremendos. Un defecto muy grave, como dije, muy parecido a nosotros, ¿no es cierto? Que a veces también tenemos reacciones de este tipo. Y puede ser que el Señor se vuelva sorprendido, escandalizado de estas cosas y nos ve y diga, oiga, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el Espíritu de Dios nunca trata de destruir, sino trata de salvar. Ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Otra vez, ahí mismo está en este capítulo, los versículos 48, 49 y 50, dice que cuando el Señor mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio, los mandó de 2 en 2, les dio instrucciones bien definidas de lo que iban a hacer. Y ellos salieron de 2 en 2, compañeros, el amigo con el amigo, el compañero con el compañero, los que se entendían mejor, y salieron a predicar, y fueron a predicar. Y un día, cuando estaban por ahí en alguna ciudad, de repente ven un tumulto, un gentío, un escándalo, un movimiento, mucha gente ahí viendo algo en el centro, y entonces ellos pues se acercan también, y cuando se acercaron para ver, vieron que ahí en medio del círculo aquel estaba un endemoniado, revolcándose, echando espuma por la boca, blasfemando, hablando en lenguas extrañas, y ahí estaba, viéndolos todos, y ellos también. Y entonces de repente ven que un hombre se acerca y les dice, con permiso, señores, con permiso, se acerca y luego se pone frente al endemoniado y le dice, espíritu inmundo, te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret que salga de este hombre. Y salió el espíritu. Y entonces Juan y su hermano Jacobo se vieron. ¿Y este? ¿Quién es este? ¿Quién es? Y entonces se acercaron, le tocaron el hombro y le dijeron, Señor, queremos que sepa que queda estrictamente prohibido para usted echar demonios en el nombre de Jesús, porque usted no es discípulo de él, nosotros sí.
Y entonces cuando le prohibieron eso, vinieron y le dijeron al Señor: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Y entonces Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, ¿qué cosa? Por nosotros es, no se lo prohibáis. Y después, cuando ya reflexionaron, después cuando ya maduraron, después cuando ya tuvieron tiempo para pensar, se dieron cuenta de que la razón por la cual habían hecho aquello no era por celos para mantener pura la obra de Dios. No era para ver si mantenían libre de mancha de otro tipo la pureza del Evangelio. No era por eso, era por celos profesionales. Era porque no les gustó que aquel hombre se adelantó y echó fuera el demonio antes que ellos hicieran algo, porque el Señor, cuando salieron a predicar, les dio autoridad para sanar enfermos, para resucitar muertos, para echar fuera demonios, para sanar toda enfermedad. Y aquel hombre, sin haber recibido ese mandato, echó fuera el demonio. Nosotros sabemos muy bien que nosotros, los cristianos, tenemos que ser cuidadosos, especialmente los dirigentes. Los ancianos de la iglesia tienen que estar pendientes para que no cualquiera que viene de camino se presente en la iglesia y dice: quiero dirigirme a la iglesia, quiero predicar hoy. No se puede hacer. No a cualquiera le podemos permitir que hable, por muchas razones. Una de ellas para mantener equilibrada la dieta que deben recibir las ovejas del rebaño del Señor. Porque no podemos permitir que cualquiera venga y nos diga cualquier cosa y al ratito tenemos un problema que tenemos que estar resolviendo. Para eso hay orden, disciplina y autoridad. Los dirigentes, los pastores, los ancianos deben cuidar. No cualquiera debe predicar. Cuando alguien se acerca y quiere predicar, le dice: bueno, ¿quién es usted? ¿De dónde viene? ¿A qué se dedica? Porque no lo conozco. Trae su credencial. Y si saca su credencial y lo presenta y ver si está vigente, porque puede ser que sea del año antepasado y ya no esté vigente, y no le podemos permitir, porque debemos ser cuidadosos para mantener la pureza, para mantener el orden, para mantener la dieta equilibrada para las ovejas del Señor. Pero no era por eso que ellos habían hecho eso. Lo habían hecho porque habían sentido celos profesionales, porque así eran ellos. Grandes defectos tenían. ¿Quién sabe cuáles de estos defectos se manifestaron aquí? Probablemente el orgullo, probablemente las pretensiones de discípulos distinguidos, credencializados, muy importantes. Ese espíritu se manifestaba en este hombre, así era él. Y otra vez, ustedes conocen la historia. En Mateo capítulo 20, versículo 20, ahí está registrado otro incidente que ustedes han oído muchas veces seguramente. Pero yo quiero contarles lo que está escrito en el capítulo 20, versículo 20, y luego leer un último versículo. Ustedes saben la historia, que un día estaba el Señor en un lugar enseñando, y entonces la señora, la madre de estos dos discípulos, Juan y su hermano Jacobo, pues se acercó al Señor y se arrodilló delante de él. Y el Señor, cuando lo vio que se arrodilló, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y la señora dijo: Señor, quiero que nos concedas algo. ¿Qué es? Dijo el Señor. Quiero que en tu reino, dijo la señora, estos dos hijitos míos se sienten uno a tu derecha y otro a la izquierda. ¿Que no es normal y razonable pensar que las madres quieren el éxito de sus hijos? ¿No es natural pensar que las madres pues quieren ver que sus hijos prosperen, tengan éxito profesional, alcancen algún nivel de servicio más elevado? ¿No es un asunto natural? Pues así lo pensó la señora y vino y le dijo al Señor: quiero que uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a la izquierda. Las posiciones de mayor autoridad, de mayor honor, de mayor mérito, más buscadas, más deseables. Pero entonces cuando ellos dijeron eso, dijo el Señor estas palabras. Miren lo que dijo. Capítulo 20, versículo 22. No sabéis lo que pedís. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? No sabéis lo que pedís. Porque ustedes, dice, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron: claro que podemos.
Así eran ellos. Ese defecto tenían ellos. Y como dije al principio, muy parecido a ustedes, ¿no es cierto? Muy parecido a nosotros. Muy parecido a mí. Que también tenemos este deseo de alcanzar alguna posición de honor, reconocimiento, fama, distinción. Ahora, es una necesidad de la persona humana, según dicen los que han estudiado esto, el deseo de reconocimiento. La persona humana necesita el reconocimiento de su labor, de su trabajo, de sus realizaciones para equilibrarse, para encontrarse bien. Lo necesita para su bienestar. El elogio sincero, el reconocimiento honesto, el reconocimiento verdadero de los méritos de otra persona y reconocerlos públicamente y hablar de ellos, creo que es razonable, es bueno, hace bien a la persona humana. Pero de eso, a buscarlo, a promoverlo y tenerlo como el objetivo de nuestra gestión, de nuestro trabajo, de nuestra búsqueda, pues de nuestras maniobras para ver cómo hacemos para lograrlo, hay mucha diferencia. Y ellos buscaban claramente el honor, el mérito, la posición de ser los más distinguidos, ¿qué dijera yo? Servidores de Jesús en el reino que esperaban que se estableciera muy pronto. Así eran ellos. Así era Juan. Así era Jacobo. Hijos del trueno, con grandes defectos. Ahora, yo he oído muchas veces que alguien me dice que mis dirigentes tienen defectos. Y me los han mencionado, defectos. Yo siempre escucho con cuidado, con mucha prudencia, esos comentarios. Por muchas razones, una de ellas es que los que tienen posiciones de autoridad son personas públicas, personas que están expuestas al análisis, a la crítica edificante, constructiva de los demás. Y sin que haya malicia de ningún lado, es posible que haya malentendidos. Es posible que una persona sin mala voluntad no esté de acuerdo. Y haya estas cosas que surgen, que se pueden explicar, que no se pueden atribuir a maldad en ninguna parte, ni del que es criticado, ni del que critica. Es posible eso. Pero yo he encontrado que mis dirigentes a veces tienen defectos. Y a veces defectos graves, como Juan, como Jacobo, que cuando entraron al discipulado, cuando fueron ordenados por el Señor, cuando fueron enviados en misión, tenían defectos graves. Y si Jesús podía trabajar con Jacobo y Juan, a pesar de estos defectos que tenían, entonces mis hermanos y amigos, entonces puede trabajar conmigo, que también tengo defectos. Entonces puede trabajar con ustedes, que también tienen defectos. Y también puede trabajar con mis dirigentes, que tienen defectos. Por eso nosotros debemos ser equilibrados. El Señor tenía una visión en esto, muy clara por ser naturalmente el Hijo de Dios, muy importante. Miren ustedes, Dios no llama a los hombres a su servicio porque son perfectos. No los llama porque son intachables. No los llama porque son santos y perfectos. Los llama porque están dispuestos, porque abren su corazón y quieren emplearse en su servicio. Y Él los acepta como son, mientras los educa, mientras los cultiva, mientras los purifica, mientras los perfecciona, los utiliza en la medida que puede, mientras trabaja con ellos para obtener un mejor servicio. Así es Dios, mis hermanos. Y por eso nosotros debemos tener esto en nuestra mente bien claro y ser muy equilibrados cuando tengamos la tentación de criticar alguna falla detectada en alguno que tiene una alta investidura. Porque el Señor, en estos dos apóstoles nombrados y enviados en misión, comprendió los defectos humanos que debían corregirse y que llegaron a corregirse
para honra y gloria de Dios y para tranquilidad de nosotros que estamos aquí. Así eran estos hombres cuando vinieron al discipulado. Así eran ellos, con defectos. Juan tenía defectos graves hasta que conoció a Jesús, como dice aquí en Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 1, lo que hemos leído en esta noche. Dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Hermanos, cuando Juan y su hermano Jacobo, pero ahora estamos hablando de Juan, cuando conoció a Jesús, cuando vio al Señor, cuando se acercó a Él y tuvo la oportunidad de empezar a comprender su carácter, quedó asombrado, quedó perplejo, quedó asombrado de la personalidad, del carácter de Jesús. Recto, maduro, equilibrado, humilde, bueno, intachable. Se conmovió su corazón al encontrarse con Jesús. Se llenó de admiración por el carácter del Señor y entonces deseó con todo su corazón ser transformado a la semejanza de Cristo. Comprendió sus defectos. Mientras más veía a Jesús y más lo comprendía, más se daba cuenta de sus propios defectos. Al ver la personalidad y el carácter de Jesús y compararse con Él, claramente se veía cómo era con más claridad todavía. Comprendió sus defectos, deseó con todo su corazón ser transformado, se aborreció a sí mismo y se dedicó a algo maravilloso, mis hermanos. Se dedicó a conocer a Jesús, se dedicó a entender a Jesús, se dedicó a oír lo que decía y andaba siempre con Él. Tenemos instrucciones que dicen que donde quiera que iban, Juan siempre procuraba estar cerca de Jesús. Si Jesús hablaba, se ponía en una posición adecuada para ver sus gestos, para oír perfectamente sus palabras, para no perder ningún dato. La influencia de Jesús se ejercía sobre su vida. Cuando caminaban por los caminos, viajando en Palestina, tan malos que son, tan calurosos que son, tan polvorientos que son. Cuando iba por ahí, Juan, qué emocionante es pensarlo, mis hermanos. Se acercaba a Jesús y reverentemente, me imagino en algún momento, tocaba al verbo de vida. Dice, nosotros tocamos al verbo de vida. Lo vio, lo escuchó, sabía que era Dios manifestado en carne. Sabía que era Dios en esencia, sabía que era el Hijo del Dios viviente y entonces en esa contemplación se perdió de vista a sí mismo, se olvidó de sí mismo, se dio cuenta lo maravilloso que era el carácter de Jesús y poco a poco, siendo reprendido por el Señor, poco a poco siendo amonestado por el Señor, poco a poco siendo influido por el Señor, asombrado cada día más, mientras más la conocía, poco a poco se fue ejerciendo en él una influencia transformadora. Y poco a poco, mis queridos hermanos, tenemos instrucciones que nos dicen que el orgulloso y ambicioso hijo de Zebedeo llegó a ser el discípulo amado. Maravilloso. Juan, el hombre de mal genio y espíritu vengativo, llegó a ser manso y humilde. Juan Boanerges, el hijo del trueno, llegó a ser conocido como Juan Epistetios, como se le conocía en la iglesia primitiva, Juan Epistetios. Juan el que se reclina sobre el seno, Juan el que se acerca al Señor. Así lo conocían en la iglesia primitiva. Y luego Juan, el hombre que tenía graves defectos, llegó a ser maestro de santidad, transformado por el amor de Cristo. Eso que ocurrió en Juan, mis hermanos, puede y debe ocurrir en nosotros. Y solamente se va a producir en la misma forma como se produjo
esa transformación en la vida y el carácter de Juan. Y aquí nos sirve el texto que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que les leo, dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ese es el secreto, la contemplación de Cristo, la percepción de su amor, de su carácter, de su vida, la sensación de que en Él encontramos, mis hermanos, una influencia santificadora y transformadora. Es así como dice que de gloria en gloria se va transformando el cristiano a la semejanza de Cristo. Y por eso conviene preguntarle a usted en esta noche, conviene preguntarle: ¿tiene usted defectos? ¿Se aflige por ellos? ¿Comete errores por causa de sus defectos? ¿Y está preocupado porque no los puede vencer? Haga lo que Juan. Haga como dije el apóstol Pablo: yo no quise saber nada entre vosotros, sino Jesucristo y Jesucristo crucificado. Ese es el asunto. Ve a Cristo, mire a Cristo, toque a Cristo, escuche sus palabras, leyendo la Biblia, orando, teniendo comunión con Él, alabándolo. Asista a la iglesia, lleve su Biblia cuando va, cante los himnos, manténgase en contacto y poco a poco, no importa quién sea el predicador, con tal que se base en la palabra del Señor, entonces la influencia del carácter de Cristo irá impregnando su vida y misteriosamente, sin darse cuenta cómo, poco a poco el carácter de Cristo irá implantándose en su vida. Yo le sugiero que haga la oración que hizo el salmista ya en el Salmo 139, quizás ustedes conocen ese texto, ese Salmo 139, versículo 23, cómo me impresiona y deberíamos nosotros repetir eso. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pídele al Señor que le revele sus defectos. Pídele que le revele los defectos como Él lo hace, con prudencia, poco a poco, porque no se vaya a abrumar por la revelación de cuán defectuoso es, más de lo que nunca se imaginó. Pero el Señor le revela con prudencia, con cuidado, sus defectos, y poco a poco usted los va distinguiendo. Aísle sus defectos, reconózcalos, haga una lista de ellos, diga: ese soy yo, así soy yo, ese soy yo. Y entonces diga: Señor, por favor, cámbiame, transfórmame. Pero haga eso de acuerdo a como está escrito. Mire, tengo un párrafo que quiero leerle. Lo anoté en este papel. Se encuentra en un libro que se llama Conflicto de los Siglos, página 611. Miren lo que dice. Oigan estas palabras. Ahora escuchen. Dice: hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual. Hay una cosa, ¿qué cosa? Una ley de la naturaleza intelectual y espiritual, según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. Una ley de la naturaleza intelectual y espiritual. Esa ley dice que mediante la contemplación transformamos nuestro ser. Sigue diciendo: la inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. ¿Qué les parece? La inteligencia se adapta poco a poco a los asuntos en que se ocupa, aquello en que pensamos, aquello en que meditamos, aquello que está en nuestra mente constantemente, poco a poco, la inteligencia se va adaptando a eso. Y luego termina diciendo el párrafo: se asimila lo que se acostumbra a amar y reverenciar. Una ley. Aquello que amamos, aquello que reverenciamos, aquello que siempre tenemos delante de nosotros, aquello a lo cual aplicamos nuestro pensamiento, nuestra reflexión, nuestro tiempo, según esta ley de la naturaleza espiritual, modifica nuestro ser. Nos transformamos a la semejanza de aquello que amamos, de aquello que adoramos. Tremendo, mis hermanos. Por eso los hijos se parecen a sus padres. Por eso los hijos son la viva imagen de sus padres, se parecen a ellos. Los niños que aman a sus padres, que los tienen en adoración. Para un niñito de 3 años, 2 años, no hay nadie mejor, ni más grande, ni más importante que su padre.
Yo he visto niños pequeñitos que abrazan ahí de las piernas de su papá y dicen, este es mi papá. ¡Ah, cómo lo aman! ¿Cómo lo quieren? No lo pierden de vista. Y poco a poco, no por ser su hijo, sino por haber visto, contemplado y amado tanto a su padre, son igualitos a ellos. ¿Comprenden, mis hermanos? Lo mismo puede ocurrir. Lo mismo debe ocurrir cuando nosotros nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo. Se opera en nosotros el milagro de la transformación. Y yo me atrevería a decir, aunque no lo puedo afirmar, que los esposos que se aman, que se casan, se unen en matrimonio y son una sola carne. No hay intimidad más maravillosa que la intimidad que produce el amor entre un esposo recto, cristiano, fino, decente, y una mujer cristiana, su esposa, fina, pura, decente, limpia. Más maravilloso. Es una intimidad tan profunda que poco a poco ellos empiezan a parecerse entre sí. No solamente en el carácter, no solamente en la personalidad, no solamente en la forma de ser, no solamente en la conducta, sino que poco a poco, hasta físicamente, puede llegar a parecer. Comprende, misteriosamente, porque se miran sin parpadear. Ninguna otra persona puede ver a otra persona sin parpadear a los ojos. Solamente la esposa a su esposo, solamente el esposo a su esposa, viendo sin parpadear. Porque ya no son dos, sino una sola carne. Y esa identidad, ese amor, esa concentración, esa contemplación mutua, hace que lleguen a ser uno, en mente, en espíritu, físicamente. Es un misterio. Eso puede ilustrar lo que Dios quisiera que ocurriera entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo. Es una ley. Siempre se va a cumplir. No puede fallar porque es una ley de la naturaleza intelectual y espiritual. Esa ley dice, ordena y prescribe que nosotros nos transformamos a la semejanza de aquello que contemplamos. Eso es una promesa maravillosa. Entonces, no sufra demasiado con sus defectos. No se aflija demasiado. Aíslelos, reconózcalos, sepa cuáles son y decida que Dios los transforme, porque usted no lo va a poder hacer. Y Él ha prometido hacerlo. Si lo hizo con Juan, que tenía graves defectos, lo puede hacer con usted, que también tiene defectos. Lo puede hacer conmigo, que también tengo defectos. Los reconozco, me apena. Pero tenemos esa esperanza bien declarada por Dios en su palabra. Somos transformados mediante la contemplación, especialmente de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan tenía una experiencia tan íntima con Cristo. Desarrolló tanto esa comunión con Cristo. Se identificó tanto con Él. Se volvió tan semejante a su Señor que llegó a reflejar naturalmente el carácter de su Maestro. No solamente eso, llegó a conocerlo tanto que no hubo otro apóstol que hablara con tanta propiedad del amor de Cristo como Juan. Nadie llegó a percibir con tanta claridad la naturaleza de Dios manifestado en la carne. Nadie pudo nunca acercarse siquiera a esa percepción que tuvo de lo que es Cristo, el Hijo de Dios manifestado en la carne. Juan, cuando escribió, estaba escribiendo de lo que vio, de lo que oyó, cuando tocó al Verbo de vida, caminando con Él. Y ese privilegio que tuvo Él no es absolutamente ventajoso para Él, sino que nosotros también podemos tener una experiencia muy parecida, si no igual, de contemplar a Cristo, de ver a Cristo, de tocar a Cristo, cuando nos
identificamos con Él en su palabra, podemos tener una experiencia parecida y con el mismo efecto que la experiencia que tuvo Juan, el hombre que tenía graves defectos, pero que fue transformado por el amor de Cristo. Amén, hermano. Ese es el mensaje, esa es la enseñanza, ese es el conocimiento que debemos tener nosotros. Ahora, fíjense, tanto conoció a Jesús, tanto se identificó con Él, que dice en el libro que se llama Hechos de los Apóstoles, página 450, estas palabras. Miren lo que dice. Dice, la gloria del Señor se reflejaba en su semblante, la belleza de la santidad que lo había transformado resplandecía en su rostro con fulgor semejante al de Cristo. ¿No es maravilloso? Ese hecho de identificarse con Jesús, verlo, tocarlo, contemplarlo con todo su corazón, tuvo un efecto maravilloso, no solamente en su conducta, sino que en su semblante se notaba, reflejaba, brillaba la santidad que lo había transformado. Y por eso se convirtió en maestro de santidad. Como Esteban, cuando fue apedreado, según ustedes seguramente han leído en la Biblia, en Hechos capítulo 6, versículo 15 está. Dice que cuando los que estaban en el concilio vieron su rostro, dice, lo vieron resplandeciente como el rostro de un ángel. Y el comentario bíblico dice que no resplandecía porque tenía una serenidad sobrenatural en el momento de gran peligro para su vida. No reflejaba así, sino que la gloria de Dios brillaba en su piel, brillaba. La gloria de Dios reflejada en su rostro, en los pigmentos de su piel, reflejaba la gloria de Dios. Como le ocurrió a otro gran hombre de Dios. Si ustedes buscan conmigo, allá en Éxodo 34, 29, por ejemplo, dice estas palabras: aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo con él hablado. Cuando bajó del Sinaí, después de haber pasado 40 días y 40 noches en medio de las piedras de fuego, en medio de la gloria de Dios, en el monte que humeaba en la presencia resplandeciente de Dios, después de 40 días, ya la gloria de Dios se había impregnado en su rostro. Brillaba, resplandecía, y él no se daba cuenta, no lo notaba, no sabía. Pero luego dice que cuando bajó en el versículo 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Cuando lo vieron bajar y lo vieron brillante, tuvieron temor y empezaron a hacerse para atrás, empezaron a huir de él. Y Moisés le dijo: oye, ¿qué pasa? ¿Dónde van? Aquellos huyendo mientras se acercaba. Y le dijeron: es que tu rostro brilla. Y entonces Moisés se puso un velo. Y todo el tiempo, después de que estuvo con el Señor, nunca se le quitó el resplandor de su rostro. Se ponía un velo para que no tuvieran temor de platicar con él. ¿Comprenden, mis hermanos? Por eso brillan los ángeles, porque están en la inmediata presencia de Dios. Por eso resplandecen y son brillantes, porque la gloria de Dios ya ha impregnado todo su ser. Por eso Lucifer brillaba más que todos los demás, porque había estado más cerca del trono y por más tiempo había recibido la fuerte influencia de la gloria de Dios. Resplandecía. Y lo maravilloso es que ustedes también, y yo también, humildes como somos, va a llegar un día que resplandeceremos. Cuando pasen tal vez 20 millones de años, 50 millones de años, viendo a Dios, oyéndolo en su casa, en su santa ciudad. Cuando tengamos eso, vamos a resplandecer también.
Por eso dice en Daniel capítulo 12, versículo 3, los entendidos, ¿qué cosa? Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ahora, igual como Enoc, igual como Juan el Bautista, igual como Moisés, igual como Esteban, igual como Juan el discípulo amado, todos nosotros podemos empezar a resplandecer, a tener en nuestra vida el resplandor de la gloria de Cristo, porque lo vemos, lo conocemos, nos acercamos a Él, lo amamos y nos ama a nosotros, estamos seguros de eso y entonces somos transformados a su semejanza. Amén, hermano. Ese es el mensaje, esa es la enseñanza y eso les invito a tener en su mente, porque el Señor, mis queridos hermanos, quiere hacer esta obra en nosotros, transformarnos a su semejanza y ha dado los principios, ha dado la ley de la naturaleza intelectual y espiritual y ha dado el ejemplo de Juan, a quien el amor transformó de hijo del trueno en Juan el discípulo amado. Que Dios nos bendiga en esta noche, para que podamos todos juntos hacer la decisión de servirle al Señor con todo nuestro corazón, conocerlo de cerca, para finalmente transformarnos a su semejanza y luego tener un lugar en su reino por toda la eternidad. Que Dios los bendiga en esta noche, que Dios los acompañe y que todos nosotros, cuando se establezca el reino, estemos con Cristo por toda la eternidad. Que Dios nos bendiga.